Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 71, Avance. En ese momento, el caos en la finca se transformó en un inusual silencio mientras miradas asombradas se deslizaban continuamente entre las dos figuras en escena. Gusa ha perdido. Más aún, había perdido contra un joven de 15 o 16 años. Mientras observaban a Gusa que estaba tirado en el suelo mientras tosía violentamente sangre, pasó bastante rato hasta que finalmente se recompusieron y todo el mundo empezó a creer en este difícil de aceptar e increíble hecho. Joven maestro Lin Don, es condenadamente sorprendente. In Jing y el resto de los guardias de la familia Lin dejaron salir un suspiro, poco después, no pudieron evitar dejar salir un poco de lenguaje sucio. Nunca habían pensado que podría suceder este tipo de final. Habían escuchado desde hacía mucho tiempo el nombre infame de Gusa. A través de los años, incontables expertos habían muerto por su mano. Sin embargo, ese mismo hombre acababa de ser derrotado por Lin Don. Gu. Cerca, Lin Xia y los demás tragaron saliva. Si Lin Don se había ganado su respeto cuando derrotó a Lei Li anteriormente, esta vez, se volverían fanáticos de él. Derrotar a un infame experto en la etapa Yuan celestial a la edad de 16, ¿cómo era esto siquiera posible? Si se extendían los rumores de lo ocurrido allí, sin tener en cuenta Ciudad Inyan, el nombre de Lin Don levantaría un revuelo incluso en Ciudad Yan. Jaja, bien. Bien. Encima del muro de la finca, Len Can había permanecido aturdido por un buen rato antes de soltar de forma brusca una carcajada de alivio, completamente incapaz de ocultar lo lleno de felicidad que estaba. Esta escena también le había sorprendido tan gratamente que no tenía palabras para ello. Comparado con el éxtasis de Lin Can, el rostro de Yang Kuo se había vuelto excesivamente feo. Dado la fuerza de Gusa, Yang Kuo nunca hubiera esperado que fuera realmente a perder contra un miembro de la generación joven de la familia Lin. Bajo la mirada de la multitud, Lin Don mantenía la misma postura de sello de manos de antes. Pasó un rato antes de que su rostro se sonrojara mientras escupía una bocanada de sangre fresca. Ante la visión de la sangre saliendo por la boca de Lin Don, los guardias de la familia Lin se sintieron enormemente alarmados. Intentaron dar un paso adelante, pero repentinamente se encontraron una fuerte y violenta fuerza de succión que apareció bruscamente desde el cuerpo de Lin Don. La súbita aparición de esta fuerza de succión hizo que el poder Yuan existente entre el cielo y la tierra se reuniera rápidamente alrededor del cuerpo de Lin Don hasta que ese vigoroso poder Yuan tomó finalmente la forma de un remolino de poder Yuan que se podía ver a simple vista. El remolino rotó alrededor del cuerpo de Lin Don antes de finalmente entrar en su cuerpo a través de los canales abiertos. Esta escena hizo que mucha gente se quedara atónita. Incluso Len Can, que estaba encima de los muros de la finca, estaba aturdido. Sin embargo, poco después, pudo sentir de que había realmente un rastro de energía Yan contenida en el remolino de poder Yuan que engulló el cuerpo de Lin Don. Mientras sentía esto, el rostro de Len Can se puso rojo instantáneamente, esa tonalidad de rojo era la que indicaba que estaba en el pináculo del entusiasmo. Energía Yang entrando en el cuerpo. Este es el signo de estar entrando en la etapa Yuan celestial. Su corazón batía frenéticamente en su pecho. Len Can se sintió algo aturdido por las novedades asombrosas que siguieron. Nunca podría haber imaginado esto. No solo Lin Don derrotó a Gusa, sino que tomó prestada la ayuda de esta fiera batalla para ganar la oportunidad de avanzar. Si Lin Don podía absorber exitosamente la energía Yan dentro de su cuerpo, realmente sería capaz de avanzar a la etapa Yuan celestial. En ese momento, su familia Lin habría dado nacimiento al experto en Yuan celestial más joven de la historia. In Jing, coge a todo el mundo y protege a Lin Don. Con la cara roja, Len Can gritó bruscamente. Lin Don estaba en el proceso de completar el avance en esos momentos, por lo que no debía ser molestado. Si le pasaba cualquier cosa en este punto, Len Can estaba seguro de que cuando Len Zhenjian regresara, se volvería loco de ira. Al escuchar el grito urgente y serio de Lin Ken, In Jing y los demás se recompusieron rápidamente. Intercambiaron miradas y, como si repentinamente se hubieran dado cuenta de algo, no pudieron evitar empezar a temblar en donde estaban. Estaban llenos de admiración hacia la figura de Lin Don, reflejándose esta en sus ojos. ¿Proteger al joven maestro Lin Don? Numerosos guardias de la familia Lin formaron rápidamente un perímetro defensivo alrededor de Lin Don, rodeándole de una forma tan fuerte que ni una gota de agua podría atravesarlo.
Cualquiera que mate a ese mocoso será ascendido al grado del tercero al mando de la fortaleza del dragón negro. En ese momento, Yanko había también recuperado su calma. Un rastro de miedo pasó por sus ojos antes de gritar enfadado. Incluso un hombre terrible como él, que tenía la sangre de incontables personas en sus manos, sentía la amenaza del talento que Lindon había demostrado. Si permitieran que alguien como él siguiera creciendo, sería una pesadilla para ellos. El grito de Yanko aturdió a los bandidos de la fortaleza del dragón negro. Aunque poco después, sus ojos se pusieron rojos. El camino de una generosa recompensa estaría sin duda pavimentada con muertes, sin embargo, gente como ellos eran desde el principio criminales desesperados que podían considerarse hombres muertos. ¡Atacad! Nadie sabía quién gritó eso, pero todos los hombres de la fortaleza del dragón negro se dirigieron directamente hacia el conjunto de guardias de la familia Lin que estaban protegiendo a Lindon. Paradles. Injing y los otros líderes de los guardias de la familia Lin llevaban igualmente expresiones feroces en sus rostros. Lideraron a sus hombres mientras obstruían a los bandidos de la fortaleza del dragón negro. Yanko, en el futuro, nuestra familia Lin está destinada a cazar a todos y cada uno de los miembros de tu fortaleza del dragón negro. Len Kan remarcó fríamente mientras su cuerpo se movía rápidamente para bloquear a Yanko, quien quería terminar personalmente la tarea de acabar con Lindon. Después de escuchar estas palabras, el rostro de Yanko se retorció involuntariamente. En ese mismo momento, sintió algo de arrepentimiento por dentro. Si hubiera sabido antes la molestia que la familia Lin acabaría haciendo, nunca hubiera realizado un movimiento en contra de ellos. ¿Exterminar mi fortaleza del dragón negro? Veamos si tenéis lo que hay que tener. Sin importar cuánto arrepentimiento hubiera en su corazón, los eventos ya se habían desarrollado. Además, Yanko se consideraba a sí mismo una persona de carácter. Instantáneamente dejó ir el arrepentimiento de su corazón y se burló de nuevo mientras seguía avanzando hacia Len Kan. La batalla en la finca alcanzó su clímax, un grueso hedor de sangre llenaba el aire mientras hombres de ambos lados mataban hasta que sus ojos se volvían rojos de locura. Sables y espadas golpeaban los cuerpos, emitiendo sonidos casi ensordecedores. ¡Ban! Dos líderes en mitad de etapa de Yuan terrenal de la fortaleza del dragón negro unieron sus manos mientras empujaban hacia atrás a Injing con un puñetazo, haciéndole escupir una bocanada de sangre al mismo tiempo que era empujado. Sonrieron maliciosamente mientras giraban sus miradas hacia el joven que estaba plantado en aquel lugar sin realizar el más mínimo movimiento. Paradles. Injing se quitó la sangre de la comisura de su boca mientras gritaba rápidamente después de ver a aquellos dos dirigirse en línea recta a por Lindon. Sin embargo, en ese momento, todos los hombres de ambos lados estaban enzarzados en una lucha sangrienta. ¿Cómo podían dejar ellos que ninguno de los hombres de la familia Lin ayudara? Parece que se va acercando el momento de conocer al tercero al mando de la fortaleza Dragón Negro. Los dos líderes de grupo de la fortaleza Dragón Negro presionaron de forma urgente hacia adelante y aparecieron enfrente de Lindon. Con un movimiento de sus muñecas, dagas afiladas se deslizaron desde sus mangas mientras se lanzaban fieramente hacia el pecho de Lindon, como una víbora desde su cueva. Sin embargo, justo cuando las dos dagas estaban a unos pocos centímetros de Lindon, los fuertemente apretados ojos de este último se abrieron repentinamente. Al mismo tiempo, el remolino de poder Yuan que había estado circulando alrededor de su cuerpo, se empezó a dispersar y fuertemente se estampó contra el cuerpo de aquellos dos. Las dos figuras cayeron hacia atrás con un gruñido, con un chorro de sangre saliendo desde sus bocas antes de caer finalmente entre la multitud. La ola de poder Yuan que estalló repentinamente hizo que, otra vez, la escena caótica se quedara quieta. Inmediatamente, las miradas se giraron a ver a Lindon, particularmente al sentir la energía vigorosa que salía desde él, mientras las expresiones de los hombres de ambos lados cambiaban dramáticamente. Esto es la etapa Yuan celestial. Lindon ignoró las miradas y suspiró profundamente mientras sentía el vigoroso poder Yuan dentro de su Dantian, que había crecido varias veces más fuerte si lo comparabas con anteriormente. Incapaz de controlarse a sí mismo, las comisuras de su boca se levantaron para formar una sonrisa feliz. Este día largamente esperado había llegado finalmente. Capítulo 72. Haciendo retroceder al enemigo lo hemos logrado. Encima del muro de la finca, Lincoln miró a Lindon, cuya fuerza había ahora aumentado muchas veces. Justo ahora, una sonrisa salvaje brillaba en su rostro. Comparado con el deleite de Lindon, el rostro de Yanko se veía extremadamente feo.
Nunca hubiera esperado que la situación originalmente favorable se fuera a revertir tan rápidamente por sí misma. El que había causado todos estos cambios era el joven de la familia Lin. Es el momento de probar la fuerza de la etapa Yuan celestial, mientras Yang Kuo estaba todavía con una expresión fea en su rostro. Lin Don, que había logrado avanzar hacia la etapa Yuan celestial, suavemente estiró su cuerpo mientras miraba maliciosamente a los bandidos de la fortaleza del dragón negro. Viendo a Lin Don observando, los bandidos anteriormente de apariencia temible, inmediatamente entraron en pánico y se retiraron rápidamente. Después de todo, estaban bien al tanto de que no podían rivalizar con un practicante en la etapa Yuan celestial. Van. Sin embargo, Lin Don no les dio mucho tiempo, cogió del suelo una vara de acero negro como si nada mientras una poderosa fuerza Yuan explotaba hacia adelante. Como un lobo corriendo hacia un rebaño de ovejas, se lanzó hacia la multitud de bandidos, blandiendo esa vara de metal, causando sonidos gu-gu con la vara mientras avanzaba por el aire. Cualquiera que era golpeado por esta vara era inmediatamente empujado hacia atrás por ese golpe mientras escupía bocanadas de sangre. Ante la muestra de habilidad de batalla de Lin Don, la moral de los guardias de la familia Lin creció enormemente. Blandieron sus armas mientras saltaban hacia los bandidos como un grupo de chacales y lobos. Con Lin Don liderando la carga, los bandidos, quienes habían estado previamente en el lado ganador, inmediatamente se vinieron abajo. Mientras se enfrentaban al contraataque de la familia Lin, fueron continuamente obligados a retirarse. El rostro de Yang Kuo se volvió ligeramente cenizo. Sabía que hoy había sido un completo fracaso. ¡Wee! Mientras Yang Kuo estaba considerando una retirada, un agudo silbido se escuchó desde cerca. Al escuchar este silbido, la expresión facial de Yang Kuo cambió de nuevo. Sin la menor vacilación, bajó saltando del muro de la finca y se batió rápidamente en retirada. ¡Retirada! Después de que escucharan la orden de Yang Kuo, los ya devastados bandidos huyeron inmediatamente hacia la salida. Finalmente, después de abandonar una gran pila de cadáveres, huyeron rápidamente de la mansión de árboles de acero, sus figuras lamentables corrían desesperadamente hacia lo profundo de las montañas. Al ver esta completa desbandada de bandidos, la moral de la familia Lin se alzó aún más alto. Justo cuando algunos de ellos planeaban perseguir a los bandidos, Len ondeó su mano y les ordenó parar. Los bandidos de la fortaleza del dragón negro se retiraron mientras la caótica mansión de árboles de acero se iba calmando gradualmente. Sin embargo, la actual finca estaba hecha un desastre. La sangre fresca había rociado todo el suelo, mientras que un grueso hedor de sangre flotaba por el aire. Esta vez, la fortaleza del dragón negro había traído una gran armada. Aun a pesar de que habían sido repelidos finalmente, era evidente que la familia Lin había también sufrido algunas bajas. Aunque había algunas bajas, era una pérdida inevitable. Además, cuando los bandidos de la fortaleza del dragón negro fueron completamente repelidos, un atronador vítor se escuchó por toda la finca. ¡Bravo! Joven señor Lin Don. Lin Don sonrió mientras veía las miradas fieras de los miembros de la familia Lin a su alrededor. Sus tensos nervios fueron poco a poco relajándose. Únicamente entonces sintió los calambres, con un dolor agudo, emitidos desde dentro de su cuerpo. Aunque había usado la tercera etapa del sello de la Puerta Maravilla para derrotar a Gusa en su anterior encuentro, el cuerpo de Lin Don había experimentado un gran impacto. Si no hubiera tenido la buena fortuna de avanzar en el momento adecuado, habría sufrido tanto como Gusa. Lin Don, ¿estás bien? Lin Xia y el resto de los miembros de la generación joven se amontonaron rápidamente a su alrededor mientras le miraban fijamente con miradas fanáticas. Incluso el normalmente orgulloso Lin Hon estaba ahora lleno de respeto hacia Lin Don. Su sangre todavía estaba encendida de cuando había sido testigos de cómo Lin Don lograba volver las tornas él solo. Jaja, de acuerdo. Es tiempo de dejar que Lin Don tome un buen descanso. Justo cuando Lin Don estaba siendo rodeado por la multitud, Len Kan dejó salir una risa sincera. Caminó hacia la multitud y miró hacia Lin Don antes de palmear de forma contundente su hombro y exclamar, «Bien hecho, mocoso». Al escuchar estas palabras, Lin Don se dio cuenta repentinamente que se había quedado sin palabras. La mansión de árboles de acero estuvo realmente a punto de entrar en crisis hoy. Si hubieran realizado un solo paso en falso, no solo se habría visto herida la fuerza de la familia Lin tremendamente, sino que habría hecho que la familia Lin perdiera prestigio y honor. Sin embargo, en el momento más crítico, Lin Don galantemente sacó su cuello hacia adelante y paró a Gusa.
Finalmente, incluso había logrado realizar el avance hacia la etapa Yuan celestial, devastando completamente a los bandidos de la fortaleza del dragón negro y por tanto, salvando la mansión de árboles de acero. Esta vez, ha sido todo gracias a ti. Ante las palabras de Lin Ken, Lin Don se rascó la cabeza humildemente mientras respondía con una sonrisa, no son necesarios esos cumplidos, tío. Es mi deber después de todo. Si la familia Lin está en peligro, ¿cómo voy a quedarme al margen? No fuera a ser que mi padre me fuera a dar una buena paliza cuando regresara. Jaja Lin Kan rió y después sacudió su cabeza. Después de hablar un poco más con Lin Don, se giró y dio las instrucciones de empezar a limpiar la finca. Boom boom. Cuando Lin Kan empezó a ordenarle a la gente que limpiar la finca, el ruido de los cascos de los caballos se escuchó repentinamente desde fuera. Instantáneamente, las expresiones faciales de todos los que estaban en la finca cambiaron. Después de la intensa batalla previa, todo el mundo estaba ahora en alerta máxima. No es necesario que os preocupéis, son únicamente los refuerzos del dojo Espada Furiosa. Gritó Lin Kan suavemente difuminando la atmósfera tensa de la finca. Después, cogió a Lin Don y al resto y salieron por la puerta principal de la finca. Como esperaban, vieron algunas figuras familiares dirigiéndose hacia ellos. Mientras los caballos se acercaban, Lin Don también reconoció al hombre que lideraba el grupo. Era el director del dojo Espada Furiosa, Luo Cheng. Hermano Lin Kan, ¿cómo está la mansión? En cuanto recibimos el aviso vinimos hacia aquí inmediatamente. Cuando vio a Lin Kan y al resto salir caminado, Luo Cheng dio inmediatamente un gran suspiro de alivio mientras preguntaba. Jejeje, gracias por tu preocupación, maestro Luo. Esta vez, la fortaleza del dragón negro decidió atacar nuestra finca, pero por suerte, logramos repelerlos. Lin Kan sonrió mientras se inclinaba respetuosamente. Oh. Por tanto, fueron realmente los bandidos de la fortaleza del dragón negro. Después de escuchar estas palabras, Luo Cheng frunció sus cejas. Después preguntó, ¿entonces quién iba liderando las tropas, Yang Kuo o Gu Sa? Ambos líderes vinieron. Respondió Lin Kan con una sonrisa amarga. Después de escuchar estas palabras, Luo Cheng se quedó sorprendido. Sabía que en la mansión de árboles de acero solo había un practicante en Yuan celestial en esos momentos, que era Lin Ken. ¿Había logrado repeler tanto a Yang Kuo como a Gu Sa por sí solo? Después de ver la mirada asombrada de Luo Cheng, Lin Ken también adivinó los pensamientos del anterior. Con una sonrisa y con un aire despreocupado dijo, no soy tan capaz. Meramente me enfrenté a Yang Kuo. En cuanto a Gu Sa, fue derrotado por Lin Don. La noticia de que Lin Don había derrotado a Gu Sa no podía ser escondida. Gracias a las conexiones del dojo Espada Furiosa, podrían averiguar fácilmente qué había ocurrido en la batalla. Por tanto, no había necesidad de esconderlo de ellos. Lin Don. Ante estas palabras, no solo se quedó Luo Cheng atónito, sino otros varios asistentes del dojo Espada Furiosa se quedaron también boquiabiertos. Una expresión de incredulidad apareció en sus rostros debido a que no podían creer lo que acababan de escuchar. Después de todo, ese Gu Sa estaba en la etapa Yuan celestial asombrado, Luo Cheng inmediatamente se giró para mirar a Lin Don. Sus ojos eran extremadamente agudos y perceptivos, con una mirada, instantáneamente notó una diferencia mientras jadeaba abiertamente. ¿Etapa Yuan celestial? Las manos de Luo Cheng, las cuales estaban sujetando las riendas, temblaron. Momentos después, dijo lentamente, la familia Lin está bendita. Luo Cheng podía entender cuánto potencial tenía un practicante en etapa Yuan celestial de 16 años. Quizá en unos cuantos años, la familia Lin tendría un practicante en la etapa Dan Yuan. En ese momento, serían inigualables en toda ciudad Inyan. Sin embargo, justo ahora, incluso un hombre como Luo Cheng se regocijó ligeramente. Después de todo, el dojo Espada Furiosa y la familia Lin habían estrechado lazos. Si no, estaría justo como las familias Lei y Xie, preocupándose día y noche. Capítulo 73. Un Lin Sentian furioso aún a pesar de que la situación con la fortaleza Dragón Negro había sido resuelta. Lin Kan invitó a los miembros del dojo Espada Furiosa a permanecer en la finca como una muestra de hospitalidad. Sin embargo, basado la actual pestilencia a sangre, no era muy inteligente permanecer por mucho tiempo. Por tanto, Luo Cheng y los demás no se quedaron por mucho tiempo. Después de un rato, tomaron la iniciativa de despedirse antes de irse. Debido a ello, Lin Kan no intentó parar a Luo Cheng y a los demás mientras se iban. Acompañándoles hacia la puerta frontal,
Len Kan les agradeció de nuevo todo antes de decirles adiós. Después de medio día de limpieza, la mansión de árboles de acero ya no estaba tan desastrosa como antes. Sin embargo, el olor de la sangre permanecía todavía. En esta confrontación, la familia Lin había sufrido diversas bajas. Por tanto, dejar todo resuelto no iba a ser fácil. Mientras el sol se iba ocultando gradualmente, una gran caravana apareció de nuevo en la carretera principal. Cuando los guardias desde el muro de la finca vieron la familiar caravana, enseguida exclamaron de placer. Jaja, nunca esperé que este viaje fuera a ser tan tranquilo. Parece que la fortaleza del dragón negro no se atrevieron a realizar su movimiento. Al frente del convoy, Lin Man observó la fina que había aparecido en su línea de visión e involuntariamente sonrió mientras hablaba. A un lado, Lin Xiao sonrió también. Justo cuando estaba a punto de responder, su expresión facial cambió de pronto dramáticamente. Había sentido el grueso olor a sangre que permanecía en el aire. Algo va mal. Cuando Lin Zhentian olió el metálico olor de la sangre, también llegó a esa misma conclusión. Su rostro se volvió incomparablemente serio mientras azuzaba al caballo a que se lanzara hacia la mansión de árboles de acero. Fortaleza del dragón negro. Si no os elimino yo personalmente a todos vosotros de la faz de esta tierra, no permaneceré por más tiempo en esta ciudad Inyan. Dentro de la mansión de árboles de acero, algunos de los guardas escucharon el furioso rugido de Lin Zhentian e involuntariamente tragaron saliva en respuesta. Parecía que Lin Zhentian estaba realmente furioso esta vez. En el gran salón, todas las mesas y muebles estaban ahora hechos pedazos, estaban repartidos por el suelo. Ambos, Lin Man y Lin Xiao, tenían el rostro sombrío mientras una intención asesina furiosa fluía desde sus ojos. Finalmente comprendieron por qué su viaje había ido tan bien, era debido a que la fortaleza del dragón negro había atacado directamente la finca. Padre, no podemos tratar este asunto ligeramente. Sin embargo, por favor calmémonos por ahora. Después de todo, el hermano mayor logró defender la finca de forma exitosa, negándole la oportunidad a la fortaleza del dragón negro de destrozarla. Lin Xiao tomó aire profundamente mientras aconsejaba en voz baja. El pecho de Lin Zhentian subió y bajó violentamente por un tiempo antes de lentamente tranquilizarse, aunque su ira todavía permanecía. De hecho, parecía que habían logrado evitar un gran desastre. Lin Kan, lo has hecho muy bien esta vez. Después de escuchar el cumplido de Lin Zhentian, Lin Kan dejó salir una sonrisa amarga. Bruscamente apuntó hacia Lin Don, que estaba sentado en una esquina y dijo, «Padre, esta vez, el crédito no me pertenece solo a mí. Si Lin Don no hubiera logrado derrotar a Gusa, me temo que nuestra mansión de árboles de acero habría estado condenada». ¿Derrotado a Gusa? Después de escuchar estas palabras, Lin Zhentian, Lin Xiao y los demás se quedaron pasmados, como si no pudieran comprender que acababan de escuchar. «Padre, enhorabuena. Desde ahora, nuestra familia Lin tiene otro experto en la etapa Yuan celestial». Lin Kan sonrió suavemente mientras seguía hablando. Silencio, silencio total. La tensa atmósfera de antes, que había aparecido debido a la ira de Lin Zhentian, pareció congelarse allí mismo. Todo el salón estaba en absoluto silencio. ¿Qué? ¿Puedes decir eso de nuevo? Lin Zhentian tenía una expresión ridícula en su rostro mientras miraba fijamente a Lin Kan y murmuraba. Lin Don ha avanzado a la etapa Yuan celestial. Ante la mirada de total incredulidad en los rostros del trío, Lin Kan se sintió bastante impotente mientras repetía sus palabras. SSS. En el gran salón, los tres simultáneamente succionaron un aire frío. Después, tres pares de ojos se pegaron instantáneamente en Lin Don. Seguidamente, Lin Zhentian se plantó y en un instante había aparecido enfrente de Lin Don. Con una mano firme aunque arrugada, cogió la muñeca de Lin Don. Mientras cogía la muñeca de Lin Don, Lin Zhentian pudo sentir claramente rastros de energía yang contenida dentro del poder Yuan de Lin Don. Era definitivamente la marca de un experto en la etapa Yuan celestial. Ja, excelente. Excelente. Un incontenible deleite explotó inmediatamente en el arrugado rostro de Lin Zhentian. Finalmente, empezó a reír de forma maniática. El sombrío humor que había sido causado por el incidente de la fortaleza del dragón negro se había vuelto luminoso instantáneamente de nuevo. Padre, ¿es esto cierto? Después de ver la reacción de Lin Zhentian, Lin Xiao y Lin Man preguntaron asombrados. De hecho, está en la etapa Yuan celestial. Lin Zhentian suprimió su salvaje entusiasmo interno mientras asentía solemnemente con su cabeza.
Observando las reacciones de Lin Sentian y de los demás, Lindon únicamente pudo forzar una sonrisa mientras sacudía su cabeza. ¿Tenían que ser tan dramáticos todas las veces? A un lado, Wenkan sonrió mientras relataba los eventos que habían ocurrido ese día. Cuando escucharon cómo Lindon había logrado derrotar a Gusa mientras estaba en la etapa final del Yuan terrenal, e incluso usó esa oportunidad para avanzar a la etapa Yuan celestial, Lin Sentian y el resto apenas se movieron. Aún a pesar de que no habían sido testigos de la batalla en primera persona, supusieron que debía de haber sido excesivamente apasionante. Lin Lantian del clan Lin había avanzado a la etapa Yuan celestial cuando tenía 15 años. Comparado con Lindon, que había logrado avanzar cuando tenía 16 años, Lindon definitivamente no se quedaba atrás por mucho. Un genio mundial había finalmente emergido de la familia Lin. Después de escuchar a Lin Sentian hablar sobre la persona más famosa dentro del clan Lin, los ojos de Lindon se entornaron ligeramente mientras lentamente apretaba su puño. Esa era la primera persona a la que había odiado desde que era joven, e incluso nunca olvidaría ese nombre aunque se muriera. Acabas de avanzar a la etapa Yuan celestial, por tanto, tus poderes no son estables todavía. Durante este periodo de tiempo, deberías de evitar salir y quedarte en cambio en la mansión entrenando. Lin Sentian le dijo a Lindon mientras palmeaba su hombro. Sí. Ante estas palabras, Lindon también asintió. Mañana, reunid a todos los hombres. No voy a dejar que los miembros de mi familia Lin mueran en vano. Lin Sentian sonrió suavemente a Lindon antes de mirar alrededor. Inmediatamente una expresión dura y fría apareció en su rostro entrado en años. Padre, los bandidos de la fortaleza Dragón Negro son astutos y taimados. Después de ser repelidos por nosotros hoy, seguramente se habrán escondido. Lin Xiao frunció sus cejas mientras hablaba. Cuando escaparon hoy, secretamente envié a algunos hombres a rastrearlos. Lin Kan sonrió indiferentemente. Hacía tiempo que había anticipado que Lin Zhentian nunca dejaría pasar lo ocurrido, por lo que había ya realizado algunas preparaciones. Padre, es bastante probable que haya una mente maestra detrás de este ataque de la fortaleza del dragón negro. Lin Xiao razonó. Dado la fuerza de la familia Lin, si los de la fortaleza del dragón negro no hubieran tenido a alguien respaldándoles, no se habrían atrevido a realizar un movimiento contra la familia Lin. Lin Sentian asintió con su cabeza. Sentado en su silla, una expresión fiera apareció en su rostro. En toda ciudad Yin-Yang, ¿quién podría ser la mente maestra de este ataque aparte de las familias Lei y Xie? Mañana, arrasaremos a la fortaleza del dragón negro de la faz de esta tierra. Después de aguantar silenciosamente por muchos años, es tiempo de hacer saber a los demás que nuestra familia Lin no es tan pusilánime. Si alguien quiere meterse con nosotros, que se preparen a pagar un precio importante. Capítulo 74. Masacrando a la fortaleza del dragón negro. En el siguiente día, cuando el cielo estaba todavía cubierto por oscuridad, se reunieron muchos hombres en la mansión de árboles de acero. Estos hombres estaban vestidos desde la cabeza a los pies de negro, incluso los cascos de los caballos estaban cubiertos de capas de tela. Todo el mundo trabajó con un silencio sepulcral mientras una intención asesina fría colgaba por el aire. Lin Sentian observó a los hombres reunidos con un brillo frío cruzando por sus ojos. Sin añadir palabras innecesarias, movió su mano, dando indicaciones a toda la tropa, mientras él, Lin Xiao y Lin Man lideraban el grupo fuera de la finca como una ola de marea negra. Encima de las murallas de la finca, Lindon se quedó plantado mientras veía a las tropas de la familia Lin, que se desvanecieron raídamente en la oscuridad de la madrugada, mientras dejaba salir un suave suspiro. Esta era la primera vez que había visto la enorme y monstruosa fuerza de la familia Lin. Era fácil de imaginar las expresiones sorprendidas que tendrían las otras facciones de la vecindad después de que escucharan sobre la completa exterminación de la fortaleza del dragón negro. Parecía que Lin Zhentian y su grupo no planeaban seguir aguantando por más tiempo como habían hecho anteriormente. El cielo se fue iluminando mientras el sol aparecía por el horizonte otra vez, lanzando sus cálidos rayos a través de las vastas tierras y el interminable mar. Bastantes miembros de la generación joven de la familia Lin estaban amontonados en los muros de la finca. Lindon estaba sentado en un bloque de piedra mientras hablaba con Intan, Lin Xia y los demás. Mientras hablaban, notó que Lin Xia y los demás miraban constantemente hacia la distancia, con un poco de preocupación en sus ojos. Risas no os preocupéis. Aunque la fortaleza del dragón negro sea fuerte, esta vez, nuestra familia Lin ha reunido todas sus fuerzas y han salido con todo su poder, incluso el abuelo se les ha unido personalmente. Esto no puede terminar de otra manera para la fortaleza del dragón negro.
Lindon sonrió mientras les consolaba. Después de escuchar las palabras reconfortantes de Lindon, la expresión de Lin Xia y del resto se iluminó ligeramente. Lin Hon y yo deberíamos de ser capaces de avanzar hacia la etapa Yuan terrenal en 2 meses. Aunque no nos podamos igualar a ti, en ese momento seremos capaces de ayudar. Lin Xia se quitó algo del fino cabello negro de su frente mientras que declaraba suavemente eso. Después de escuchar estas palabras, Lindon sonrió suavemente como respuesta. Debido a la existencia del filón minero de piedras Yuanyang, la cantidad de recursos que Lin Xia, Lin Hon y los demás a la que tenían acceso era mucho más generosa que antes. Era un hecho que ahora podían incluso obtener píldoras Yuanyang. En el pasado, tal escenario sería meramente un sueño. Sin embargo, ahora que estaban benditos con esa gran cantidad de recursos, su velocidad de entrenamiento se había incrementado sustancialmente. Ellos regresan, Lindon bajó de un salto del bloque de piedra mientras que trataba de avisarles de tomar algo de descanso primero, entonces su corazón repentinamente se aceleró. Se sintió ligeramente eufórico, levantando su cabeza para mirar hacia la distancia. Al borde de su línea de visión, se pudo escuchar el débil sonido del galope. Después de escuchar las palabras de Lindon, Lin Xia y los demás también se volvieron alegremente mientras se levantaban rápidamente. Como esperaban, un gran grupo de hombres aparecieron en los límites de su visión. Finalmente, se escucharon los atronadores cascos mientras el grupo se transformaba en una poderosa corriente que fluía hacia las puertas abiertas de la mansión. Mientras los hombres cargaban hacia la mansión de árboles de acero, se pudo oler un ligero hedor de sangre que salía desde sus 422 cuerpos. Evidentemente, acababan de experimentar una batalla sangrienta. Después de que les observaron regresar triunfalmente, se escucharon vítores surgiendo desde dentro de la finca. Padre, ¿está el problema resuelto? Lindon saltó desde los muros de la mansión y le preguntó a Lin Xiao en voz baja. Era capaz de ver los rastros rojo oscuro de sangre en las ropas de Lin Xiao. Sí, desde ahora en adelante, la fortaleza del dragón negro dejó de existir en este mundo. Lin Xiao llevaba una expresión extremadamente entusiasmada mientras miraba y palmeaba los hombros de Lindon antes de quitar una tela negra de uno de los carros de detrás de ellos, revelando el contenido empaquetado dentro de él, el cual comprendía oro y otros objetos. Habían pertenecido a la fortaleza del dragón negro. Los bandidos habían tenido una colección bastante grande, de hecho, si encuentras algo de tu interés, siéntete libre de cogerlo. Declaró Lin Xiao. Lindon observó algo curioso hacia el carro. Sus manos se movieron a través de varios objetos, oro, plata y algunas piedras preciosas que no tenían interés para él, por tanto su mirada únicamente se paró en aquellos objetos que parecían de alguna forma bizarros o extraños. Después de buscar por todo el montón por mediodía, Lindon no había logrado encontrar algo de interés. Justo cuando ya no iba a seguir buscando por más tiempo y lo iba a dejar, una pieza de metal negro, de mitad del tamaño de su cabeza, apareció dentro de su línea de visión. Esta pieza de metal negro estaba cubierta de polvo, por tanto era poco visible. Sin embargo, cuando Lindon puso sus ojos en ella, pudo sentir una ligera ondulación desde la energía mental de dentro de su mente. Jejeje, tienes un bastante buen par de ojos, este es un fragmento de metal Yuan misterioso. Tiene un muy buen efecto de eliminación de poder Yuan. Si unos trocitos de esos fragmentos fueran mezclados en armas, entonces ni siquiera un experto en la etapa Yuan celestial se atrevería a ser golpeado por el arma directamente. Si eso pasara, instantáneamente se vería reducido a una pulpa sangrienta. Lin Xiao sonrió mientras explicaba esto al ver que la mirada de Lindon se había parado en esa pieza de metal negro. Por supuesto, lo que hace aún más especial a este fragmento de metal Yuan misterioso es que es capaz de ayudar a fortalecer y dirigir la energía mental. Ya veo, después de escuchar las palabras de Lin Xiao, Lindon finalmente lo comprendió. Un hilo de energía mental se dirigió lentamente desde su mente y se enroscó alrededor de la pieza de metal negra después de lo cual, ésta flotó hacia adelante un poco repentinamente. Al ver esto, los ojos de Lindon se encendieron mientras estiraba su mano para coger la pieza de metal negro, sonriendo dijo, ahora este objeto me pertenece. No mucho tiempo después de que Lin Zhentian y los demás regresaran a la mansión de árboles de acero. La noticia de la exterminación de la fortaleza del dragón negro viajó por varios canales antes de llegar a los oídos de otras facciones. Como Lindon esperaba, este hecho causó algunas olas en la comunidad.
Aunque la fuerza de los bandidos de la fortaleza del dragón negro no era considerada una de las más altas, con 2 expertos en etapa Yuan celestial, todavía era considerada como una de las facciones fuertes. Sin embargo, nadie podía haber esperado que incluso con este nivel de fuerza, fueran tan fácilmente barridos por la familia Lin. Esto causó que varias facciones empezaran a perder algo del desdén que habían tenido anteriormente hacia la familia Lin. Ciudad Inyan, familia Lei. Esta familia Lin, ¿están presumiendo de su poder ante nuestra familia Lei? En una habitación espléndida, Lei Bao estaba sentado en la silla de director mientras mantenía una taza de té al mismo tiempo que se burlaba. Padre, parece que Li Zentian podría haber deducido que nuestra familia Lei fue la que instigó a la fortaleza del dragón negro a atacar la mansión de árboles de acero. Lei Pi frunció el ceño mientras le comentaba. ¿Y qué si lo sabe? ¿Qué puede él hacer? Lei Bao sacudió su cabeza. Poco después, sus ojos se iluminaron mientras continuaba, la razón por la que la familia Lin viajó a la ciudad Yan esta vez fue para vender piedras Yuanyang, ¿verdad? Sí, de hecho debe de haber algún tipo de filón minero de piedras Yuanyang en la mansión de árboles de acero. Si no fuera así, la familia Lin no podría haber nunca producido tantas piedras Yuanyang en tan corto periodo de tiempo. Lei Pi murmuró en voz baja. Lei Bao lentamente asintió con su cabeza, mientras una luz siniestra y codiciosa aparecía en sus ojos. Oh, otra cosa padre, de acuerdo con mis fuentes, la razón por la que el ataque de la fortaleza del dragón negro a la mansión de árboles de acero falló, fue debido a que Lin Don, de la familia Lin, ha avanzado a la etapa Yuan celestial. Lei Pi dudó ligeramente antes de comunicarlo repentinamente. ¿Lin Don? ¿Ese mocoso de 16 años de la familia Lin? ¿Cómo es eso posible? Después de escuchar las palabras de Lei Pi, Lei Bao se quedó ligeramente asombrado. Sin embargo, poco después, involuntariamente preguntó con una voz ronca. Su voz se había vuelto mucho más aguda debido al shock. Al ver esto, Lei Pi también dejó salir una carcajada amarga. No quería creerlo, pero resultó que este era el caso. El rostro envejecido de Lei Bao se retorció violentamente antes de volverse finalmente malévolo. En una voz profunda, dijo, Lei Pi, encuentra una oportunidad de deshacerte de ese mocoso. En cuanto a la familia Lin, no serán tan arrogantes por mucho tiempo. Padre, ¿va a realizar un avance pronto? Después de escuchar las palabras de Lei Bao, Lei Pi primero se quedó atónito, después apareció una expresión de éxtasis en su rostro mientras que lo preguntaba. En el día en el que logre avanzar exitosamente, esta ciudad Inyan se convertirá completamente el dominio de nuestra familia Lei. La siniestra sonrisa de Lei Bao se volvió aún más siniestra mientras miraba en la dirección de la mansión de árboles de acero. Humeando con ira mientras rechinaba los dientes, murmuró, Li Zentian, quiero que toda tu familia Lin se convierta en un grupo de perros callejeros sin hogar. Capítulo 75, metralla que destroza el yuan dentro de la casa de madera. Lin Don estaba sentado tranquilamente, con ambos ojos cerrados fuertemente. El aire a su alrededor ondulaba, mientras rayos de poder yuan eran continuamente sintetizados desde el cielo y la tierra antes de ser absorbidos dentro de su cuerpo a través de su piel. En esos momentos, Lin Don estaba totalmente concentrado en su Dantian. Ahora que había logrado entrar en la etapa Yuan celestial, estaban ocurriendo algunos cambios notables en su Dantian. El poder Yuan original de su cuerpo había tomado un tono azul oscuro debido a que había absorbido la energía Yin del cuerpo de Intan. Debido a ello, su poder Yuan contenía una energía Yin rica y vibrante. Sin embargo, ahora que había avanzado a la etapa Yuan celestial, Lin Don había sido finalmente capaz de absorber energía Yang del cielo y la tierra. Naturalmente, la energía Yang tenía un atributo totalmente diferente de la energía Yin. Uno era brillante y ardiente, mientras que el otro era apagado y frío. Por tanto, cuando los dos interactuaban, era como si el agua se mezclara con el fuego. Eran completamente incompatibles. Justo en esos momentos, el poder Yuan en el cuerpo de Lin Don era de un color azul oscuro. Únicamente una pequeña porción parecía tener el color rojo claro. Comparado con el resto del poder Yuan, parecía demasiado insignificante. Rojo y azul, entrelazados en su Dantian, distintos como dos líquidos que no se podían mezclar. Lin Don solamente podía sacudir su cabeza impotente mientras observaba el estado de su Dantian. Después de todo, la energía Yin de su Dantian era extremadamente poderosa y potente mientras que la energía Yang que había absorbido recientemente tenía el grado más ordinario. Debido a ello, era claramente incapaz de luchar contra la potente energía Yin dentro de su Dantian.
Para alcanzar la etapa final del Yuan celestial, debo equilibrar las energías Yin y Yang de mi cuerpo. Únicamente entonces podré dar el siguiente paso de intentar fusionarlas, alcanzando el paso de lograr la sinergia entre el Yin y el Yang y después condensarlos para formar el Dan. Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, Lyndon abrió gradualmente sus ojos, con una sonrisa dolorida en su rostro. Parecía que había una desventaja en el hecho de absorber tan potente energía Yin. Después de todo, aunque pudiera obtener directamente energía Yin desde el cuerpo de Intan, ¿qué podría hacer con la energía Yang? ¿Dónde exactamente podría obtener una energía Yang tan potente que pudiera contrarrestar la energía Yin del cuerpo de Intan? De hecho, las perlas Yin condensadas desde el cuerpo de Intan eran consideradas energía Yin de grado 5. Para hacerlo más complicado, Lyndon había absorbido directamente la energía Yin desde el cuerpo de Intan, por lo que la energía Yin que él había absorbido era aún más potente. Esto fue lo que permitió a Lyndon, quien estaba meramente en la etapa Yuan terrenal, enfrentarse a un practicante en la etapa inicial de Yuan celestial como Wu Sa. Sin embargo, ahora que había alcanzado la etapa Yuan celestial, esto empezó a impedirle el progreso. Debo de encontrar una forma de obtener algún tipo especial de energía Yang. Si solo me apoyara en la energía Yang del cielo y la tierra, quién sabe cuánto me tomaría poder equilibrarla con la energía Yin en mi cuerpo. Lyndon suspiró mientras se plantaba. En el pasado medio mes, había estado pensando en este problema diariamente. Sin embargo, ¿dónde podía uno obtener energía Yang especial? Incluso Lin Zhentian y los demás absorbían energía Yang normal del cielo y la tierra. Por tanto, aunque Lyndon hubiera forzado su cerebro para resolver este problema, era todavía incapaz de lograr una solución. Mientras pensaba en esto, Lyndon sacudió su cabeza impotentemente. Seguidamente decidió suprimir estos pensamientos temporalmente. Levantó su mano y 10 sombras negras volaron instantáneamente desde su manga antes de parar y quedarse suspendidas inesperadamente en el aire a su alrededor. Con una inspección más atenta, descubrías que estas sombras negras eran realmente 10 trozos de metralla de color negro del tamaño de un dedo. Tenían 1 pulgada de largo y tenían un dentado afilados en su final. Aunque eran muy pequeños, con una mirada bastaría para revelar que estos pequeños objetos eran en realidad armas mortales. Mientras la metralla negra flotaba alrededor de Lyndon, si un maestro de símbolos estuviera cerca, podría quizás sentir que estas pequeñas metrallas estaban en realidad rodeadas de una capa de energía mental. Esta era la razón por la que eran capaces de bailar a su alrededor por el aire. Lyndon observó estos puntos negros a su alrededor, con una sonrisa orgullosa en su rostro. Desde que había sido capaz de dominar la etapa de movimiento espiritual que le había entregado el maestro Ruo, su energía mental se había vuelto cada vez más fuerte. Aún más, ya que estos trozos de metralla habían sido elaborados desde el fragmento de metal destructor de Yuan, un botín de guerra proveniente de la fortaleza del dragón negro, Lyndon podía controlarlos de una manera suave y fácil. Lyndon había denominado a esta metralla como metralla destructora de Yuan. Estos objetos tenían un fuerte efecto de penetración y serían perfectos para defenderse y realizar ataques sorpresa. Además, ya que estaban siendo secretamente controlados por la energía mental de Lyndon, esta metralla destructora de Yuan se convertiría indudablemente en uno de los movimientos secretos asesinos de Lyndon. Es vos. Mientras esta metralla flotaba alrededor del cuerpo de Lyndon, Lyndon extendió repentinamente su brazo. Instantáneamente, estos 10 trozos volaron rápidamente juntos en línea recta antes de escucharse un claro y sucesivo tu-tu-tu. Estos trozos habían golpeado y penetrado media pulgada dentro de un pilar grueso. Si este ataque fuera dirigido hacia una persona, esa persona sufriría indudablemente. Después de ver esto, Lyndon asintió satisfecho. Con un movimiento de su brazo estos trozos de metralla destructora de Yuan volaron inmediatamente hacia su manga y se escondieron allí. Lyndon decidió entonces abrir la puerta y salir. Justo conforme abría la puerta, los sonidos de una atmósfera animada entraron en su oído. Corrientes de gente estaban entrando constantemente y saliendo desde el filón minero mientras cargaban piezas de piedras Yuan-Yang recién recogidas. Joven señor Lyndon. Cuando vieron salir a Lyndon, sin tener en cuenta su estatus, todos los presentes se pararon y le saludaron respetuosamente. Durante este periodo de tiempo, la noticia de que Lyndon había derrotado a Wu Sa se había extendido como la pólvora. Todo el mundo sabía que esa persona tan reservada era realmente la persona más talentosa de toda la familia Lin. En respuesta a sus respetuosos saludos, Lyndon sonrió y asintió educadamente con su cabeza.
ya que había avanzado a la etapa Yuan celestial, era capaz de tomar parte de algunas de las responsabilidades de la familia. Por tanto, Wen Zhentian decidió entregarle las operaciones del filón minero de la mansión de árboles de acero. Naturalmente, aunque él estuviera a cargo, Lindon no tenía mucho más que hacer que ocasionalmente inspeccionar la cantidad de piedras recogidas. Después de todo, los demás asuntos serían manejados por gerentes experimentados. Lindon se plantó en un peñasco mientras miraba hacia la profundidad del filón minero, antes de asentir suavemente con la cabeza. Ahora que ellos se habían vuelto más eficientes en minería, la cantidad recogida de piedras se había multiplicado varias veces. Los enormes beneficios que ahora disfrutaban eran como el cielo y la tierra si los comparabas con los anteriores. Después de una inspección rutinaria, Lindon decidió regresar a la mansión. Sin embargo, justo mientras este pensamiento aparecía en su cabeza, vio aparecer de pronto una conmoción en la salida del filón minero. Instantáneamente, sus cejas se fruncieron mientras que hablaba con Injing, quien estaba cerca. «Tío Injing, ¿puedes ir a dar un vistazo?» «Sí». Después de escuchar sus palabras, Injing asintió mientras se lanzó rápidamente hacia la salida del filón minero. Momentos después, regresó rápidamente. «Joven señor Lindon, cuando un trabajador estaba extrayendo piedras Yuanyang, parece que descubrió algo más». Injing caminaba al lado de Lindon mientras decía suavemente: «Oh. Vamos a comprobarlo». Lindon se quedó parado por un momento antes de silbar seguidamente. Little Flam, que estaba tomando el sol en otro peñasco, apareció inmediatamente. Después de ver que Lindon estaba planeando entrar en la mina personalmente, Injing movió sus manos inmediatamente y una docena de guardias élite se reunió a su alrededor y siguieron a Lindon hacia el agujero de la mina. En esos momentos, el agujero de la mina había crecido convirtiéndose en espacio grande, ya que habían estado extrayendo durante medio año. Sin embargo, debido a que solía ser un volcán, había muchos túneles y pequeños pasadizos dentro de esa montaña. Por tanto, incluso los trabajadores experimentados no sabían exactamente cuántos pasadizos había. Con el director de trabajadores liderando el camino, fueron capaces de atravesar rápidamente el interior del hueco de la mina. Siguieron recorriendo los pasadizos hasta que finalmente pararon después de 10 minutos. Al final de ese pasaje, había un pequeño hueco que apenas era lo suficientemente grande para que una persona pasara por allí. Basado en las marcas de arañazos de los muros, parecía como si el pasaje hubiera sido excavado recientemente. Este trabajador descubrió accidentalmente un pequeño túnel aquí. Debido a la curiosidad, decidió explorarlo. Sin embargo, al final, acabó con quemaduras severas. Parece que está lleno de una sustancia extremadamente caliente. El director de trabajadores comentó cuidadosamente. Lindon asintió suavemente con su cabeza antes de dar 2 pasos hacia adelante. Con los ojos pegados en el hueco, repentinamente extendió su mano antes de alcanzarlo lentamente. Mientras su mano entraba en esa fisura, Lindon sintió repentinamente como si todo su brazo estuviera hirviendo. Una energía caliente poderosa y violenta fluyó dentro de su cuerpo a través de su piel. Después de eso, se depositó finalmente en su dantian. Instantáneamente, una sensación excepcionalmente ardiente se alzó en su dantian. Mientras sentía los cambios que ocurrían dentro de su dantian, los ojos de Lindon se iluminaron inmediatamente. Momentos después, la sorpresa apareció en sus ojos. Esto fue debido a que se dio cuenta de que contenido dentro de ese ardiente aire, había una energía yan especial tan caliente como la lava. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.